pero Claro. El Club de la Pelea es una película de 1999 que está basada en un libro de... Ay, siempre se me va el nombre de este señor. El apellido es un poco... No es muy extraño, pero... Pala, Palavich, algo así se llama, ¿no? Y que hizo después el director David Finch. Es una película que ahora es una película que llaman de culto, ¿no? Sobre un hombre que al parecer eh, pierde la razón o sufre algún trastorno y crea un club de pelea donde empieza a pelear y bueno, la trama tiene varios caminitos. Yo veo básicamente dos. La cuestión de la locura en esta época, en este mundo capitalista, en el mundo norteamericano capitalista, que yo en un principio suponía que era una esquizofrenia, ¿no? Pero es un trastorno De identidad disociativa. de identidad disociativa. Es lo que más o menos ubican. Y el otro es el tema de la homosexualidad. Ah, sí. El tema de la homosexualidad que normalmente se escapa en las visiones. Hay dos fotografías porno en la película, ¿no? Justamente con la que termina, que es un flashazo un poquito subliminal. Se dieron cuenta al final. En la última escena, cuando ellos están viendo cómo se derrumban los edificios, la última escena es la que ya había salido antes cuando él está en las cintas de películas arreglando, que dice que se metía la cuestión porno, ¿no? Que es un hombre, es la cintura, la cadera de un hombre, ¿no? Enseñando el pene, ¿no? Pero a lo largo de la película hay una serie de referencias y desde luego la pelea entre hombres, ¿no? Esta pelea donde les encanta, les fascina besarse a golpes, ¿no? Besarse a golpes, ¿no? Hasta llenarse, enmugrearse de inclusive la terapia que toman cuando están abrazando con el cuate. Sí, bueno, está este otro camino. Está este otro camino donde, bueno, ya ahorita lo platicaremos en el desarrollo, pero a mí básicamente me parece que hay esos dos caminos que la película aborda. Leyendo sobre el director, sobre el escritor de la novela, después de que escribió la novela, 2-3 años después, él manifiesta su homosexualidad, ¿no? Entonces, y hay muchas alusiones en otras novelas a esto, ¿no? Porque algunas novelas no fueron aceptadas o no fueron editadas, y entonces él retomó parte de esas novelas para meterlo aquí al club de la lucha o de la pelea, ya hablando él que es homosexual, ¿no? Se va a poner bueno este live. Esperemos que sí. Pero bueno. ¿Por qué lo propuse? Yo la propuse porque creo que hay una serie de detalles en la película que nos permiten ver justamente lo que menciona Alfonso Teles, exacto, sí, justo, de la represión homosexual, ¿no? En hombres heterosexuales, ¿no? Cuando yo vi por primera vez la película, yo creo que me fui con la primera idea, ¿no? De que mi ídolo era Tyler Durden, este personaje Brad Pitt, ¿no? Esta idealización, ¿no? De un hombre fuerte, potente, etcétera. Y eso fue lo que yo creí que estaba chido, ¿no? Este güey que le valía madres la autoridad, lo que los demás quisieran, ¿no? o pensaran que era lo correcto, ¿no? Y tan instintivo, ¿no? Sin embargo, cuando la vuelvo a analizar nuevamente en varias ocasiones, incluso en un proceso terapéutico, me doy cuenta de todos los detalles que tiene de fondo la película. Es muy, muy, muy fuerte. O sea, realmente, justamente esto que dice Alfonso, de cómo al no poder tocarse o tocar a otro hombre, necesita molerlo a golpes, ¿no? Que incluso dice eso, ¿no? Que destruyó a la Mona Lisa, ¿no? Que sintió que destruyó a la Mona Lisa cuando muele a golpes a Jared Leto, creo. Una creo que delata como estos celos a la belleza de este hombre, por así decirlo, y al no poder tenerlo, al no poder poseerlo, digamos, algo así, pues lo muele a golpes, ¿no? Entonces,
La otra hace una crítica también al otro lado, ¿no? Que son como los hombres afeminados que viven como en estas oficinistas, ¿no? Digamos como, sí, como un poquito dispersos tal vez, ¿no? Sí, afeminados, ¿no? Incluso él lo menciona, ¿no? Como que ahora viene con su corbata, ¿no? Azul, quién sé qué más, ¿no? Entonces el personaje como que yo lo veo que se encuentra en dos mundos donde no se puede definir. O sea, y la búsqueda es como de qué es un hombre, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? ¿Qué es un hombre para él? Porque incluso él menciona que con quién pelearías, ¿no? Con su papá, dice, ¿no? Yo no conocí a mi padre, ¿no? Y ahí es muy interesante que menciona al papá, y que no tiene, y que menciona también en varias ocasiones que ellos no tienen, muchos de estos hombres no tuvieron esta figura paterna, ¿no? Entonces, al no tener como esta figura paterna, ellos quedan varados. Incluso hace la pregunta, somos una generación de hombres creados por mujeres, me pregunto si lo que necesitamos es Más mujeres, otra mujer, ¿no? Es otra mujer. Entonces, bueno, con esto abro y me gustaría, digamos, saber Claro. qué piensa Mike. Sí, bueno, yo creo que tiene varias formas de interpretarse la película, ¿no? Sí, mucho. Y justamente la parte de la idealización, ¿no? Como de la figura masculina, ¿no? ¿Qué es, no? Justamente por eso siento que algunas personas pueden llegar a verla y ese con la finta de que habla principalmente como de cómo ser un hombre, ¿no? Un manual o un club de cómo ser un hombre. Pero lo que no se dan cuenta es más bien que lo que se trata es como de cómo de una forma retorcida, ¿no? Se encuentra la forma de tener contacto, ¿no? Con otro hombre sin que se vea bajo su perspectiva de cierta forma homosexual, cuando justamente se busca como eso, ¿no? Se reprime esa parte, lo cual me parece muy interesante. Y la otra es la parte como de la crisis de masculinidad que hay, ¿no? Porque, bueno, antes en el capitalismo, bueno, era común, ¿no? Que se como que instrumentaliza al hombre y se le daba como un rol, ¿no? Se nos asignaba roles. Entonces ahora, cuando la mujer empieza a entrar al mercado laboral, como que empieza de cierta forma, a quitarle predominancia al hombre en sus actividades, ¿no? Y siento que eso crea como que el hombre no se encuentra, ¿no? Yo siento que también es por eso que muchas veces como que intentamos, o uno se intenta como que tener ese refuerzo, ¿no? Como de qué es masculino, qué no es masculino. Y en ese inter como que se puede desconfigurar todo, ¿no? Esta película para mí es un bombazo nietzscheano, es una trasvaloración de los valores tremenda, se ve la represión del instinto, como una genealogía de la moral está reprimiendo una sociedad que no deja, bueno, desde estos chavos que están reprimidos por una moral donde no aflora lo que realmente son, están reprimidos por falta de padre o papás alcohólicos, o casi fui por unos cigarros y ya no regresé. O sea, están afectados y coaccionados por una moral que los reprime. Los aliena a un trabajo espantoso, los enajena, no los deja hacer y simplemente brota en un momento, en un lapsus brutus. A mí me llama la atención que este cuate no en ningún momento se da o entender que tuviera antecedentes psiquiátricos. O sea, yo veo un cuate que se va volviendo loco por insomnio. ¿Qué le provoca ese insomnio? Algo que me llama la atención, ¿qué le provoca ese insomnio? Bueno, aparte de la alienación, la enajenación que tiene ya el trabajo, no come, güey. ¿Cómo sé que no come? Cuando explota su departamento hace un comentario que dice, qué patético ver todos mis muebles y puros condimentos. Sin alimentos. Sin alimentos. O sea, ¿qué come? Ahora, ¿come? ¿Lo vieron comiendo? ¿Lo vieron durmiendo? Lo veo en Pues sí lo vimos durmiendo en una escena nada más, que es cuando, después de abrazar a Bob, ¿no? Que dice que dormí como un bebé, ¿no? Después de que lloró en el pecho de Bob. O sea, se desahoga en una terapia, al parecer bastante homoerótica, donde están dando cabida a su instinto, ¿no?
Abrácense entre hombres, no hay problema, ¿no? Pareciera que ahí en ese grupo no hay problema, pero él se rehúsa, ¿ves? Y el otro es un fisioculturista afectado por esteroides, que ya tiene problemas de ginecomastia y está aparte súper sensible, pero aparte quiere sacar esa represión también. Está bastante interesante. Bueno, es que en esa escena especialmente, este grupo es de enfermos de cáncer de testículos. Entonces normalmente iba a haber puros hombres, ¿no? Pero efectivamente el exceso ya de la falta de testosterona, ¿no? Y el exceso de progesterona hace este crecimiento de pecho, y esa imagen es cuando lo abraza él, es como si estuviera abrazando una madre, ¿no? Sí. Estuviera abrazando a su mamá, y es un hombre con unos pechos excesivos, ¿no? Y ahí es cuando finalmente se permite llorar, ¿no? Se permite llorar, y justamente sucede esto que comentas, ¿no? Ahí puede volver a dormir, ¿no? Puede volver a más o menos una vida normal hasta que se encuentra Con Marla. con esta otra mujer, la mujer de la película, que a mí no me queda claro si también sea una proyección de él, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, justamente lo que había analizado también es cómo este personaje como que de cierta manera como que se reconforta, ¿no? En el dolor ajeno también, ¿no? O sea, como que existe como estos grupos de manera inconsciente, como turista, ¿no? Incluso lo mencioné de una forma así, ¿no? Entonces, como que ahí hay algo como que podríamos, incluso también Marla lo dice, ella le encanta como ver a esta gente desgraciada, ¿no? Pero ella está clara, o sea, como que ella está clara de que ella le gusta como ver a estas personas sufrir y por el café gratis, ¿no? Dice ella. Pero él no, él como que igual se mantiene reprimido, a pesar de que pareciera que encuentra como confort dentro de esos grupos de personas lastimados, amputados tal vez, ¿no? Enfermos terminales. Él parece ser como más moralino, ¿no? Como, digamos, como más preocupado por su propia moral, ¿no? Entonces ahí es como algo muy interesante que yo noté del personaje, que él como que se mantiene reprimido, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante, que ella le pregunta el nombre y no, él no tiene nombre, ¿no? Que era lo que les comentaba, ¿no? Que es, en el guión aparece él como el narrador y no tiene nombre, entonces esta persona es un consumidor meramente, ¿no? O sea, no tiene una identidad, por así decirlo. Y cuando se topa con Marla, que tú dices, creo que sí ahí puede entenderse también que sea como una proyección de él. Sin embargo, creo que también delata la incapacidad de él al poder acercarse a una mujer, ¿no? Le gusta Marla, pero no puede acercarse a ella. Le pide como a regañadientes como el teléfono, por si se llegan a topar después o quieren intercambiar después, pero lo hace como no es genuino con su deseo, es decir, lo hace de manera reprimida, ¿no? No dice, o sea, si quiero conocerte, pásame tu teléfono, ¿no? Sino como de que, bueno, a ver si luego cambiamos, ¿no? Y pásame tu teléfono. Entonces creo que hay algo interesante también, ¿no? De cómo se relaciona este personaje con las mujeres y la relación a lo largo de la historia, cómo está con ella y la patea, la maltrata, la deja, la vuelve a jalar, ¿no? Y bueno, Marla pues aguanta, ¿no? Pero ahí está como... Y por ejemplo, ¿qué tanto es una enfermedad mental y qué no, o sea, o no se puede ver como un recurso de escritura como para demostrar la fragmentación o la falta de identidad que tiene el protagonista? Porque, por ejemplo, algo que me sacó, o sea, no lo había pensado así, pero en realidad tal vez Tyler no se hubiera como dividido en dos, sino que en tres, y que la parte justamente que es la principal, o sea, se supone en este caso la real, no es más que es un cascarón vacío, ¿no? Que es básicamente llenado por el consumo, ¿no? Ajá, como un ello, un super yo, ¿no? Ajá. Yo tampoco lo había pensado así.
las mujeres en la película tienen, y en el libro, me imagino, yo no he leído el libro, tienen un papel muy, o sea, básicamente no hay mujeres, o sea, es Marla, ¿no? Que es una paria, es una persona sin dinero, fumadora, que va a estos grupos, a consolarse, a divertirse, ¿no? Dice, yo hallo en este placer. Eh, y el otro es esta otra señora que habla de que tiene su cáncer, que está a punto de morir, ¿no? Que luego muere y que además dice que quiere tener sexo y la quitan de ahí porque quiere tener sexo, ¿no? Y empieza con muchos detalles. Y bueno, que dice que tiene condón, ¿no? O sea, como invitando a alguien, porque antes de morir, de que tenga relaciones con ella, ¿no? Y la cuidadora, ¿no? Pero son personajes totalmente secundarios. Si la mujer no aparece, ¿no? Lo que sí hay es una exaltación constante de lo masculino, ¿no? Estos cuates, golpeándose, abrazándose a golpes, ¿no? Un poquito al estilo griego de las luchas, ¿no? Que estaban en los gimnasios desnudos, ¿no? Y bueno, sabemos que eso debe de provocar toda una exaltación erótica, ¿no? El contacto cuerpo a cuerpo. A mí me parece que eso va reuniendo todo. No sé, yo no creo que esté enamorado de Marlon, no creo que en ningún momento el personaje, intente algo. De hecho, él está viendo a, ¿cómo se llama Tyler, estas imágenes que aparecen viéndolo a él teniendo sexo con ella. Pero la admiración es sobre él. Sí, porque él es el... No sobre ella, ¿no? O sea, el cuerpo de ella tampoco es algo, ¿no? Ni en la película sale, es una mujer casi desarreglada, ¿no? En cambio el otro es una figura que aparece constantemente, ¿no? Bueno, pues es Brad Pitt, ¿no? Acá muy, muy puesto, y es donde está fijada la atención. De hecho, se pone a ella como un impedimento, un obstáculo, ¿no? Entre la relación de estos dos. O sea, yo siento que se pone, ¿no? Sí, sí. De que no hable, ¿no? Es que acaba siendo como un puente hacia una aceptación de su propia homosexualidad. Y eso me recuerda a una película, la de Top Gun. Maverick tiene una profunda atracción por alguien, pero hasta la chava se le tiene que presentar con James. Como varón. Ajá, como varón y chamarra. Como y soldado. Así, como soldado. Pero al final ves el comentario que dice, ¿no? You can fly in my tail anytime. Puedes estar en mi cola cuando quieras, ¿no? Entonces aquí yo también veo que ella es como una aproximación hacia esa como aceptación pero torcida. ¿Por qué pienso que es torcido? ¿Por qué sale esa palabra torcida? Pues es ese instinto reprimido. Es pura represión. Y cómo ya todo reprimido, ¿cómo le hablas a una mujer así, con tantos problemas? O sea, se ve que le cuesta hablar y estas fijaciones que tiene, pues se ve que está luchando contra su instinto. O sea, no se está aceptando realmente como eso, o realmente está diciendo él que le gustan los hombres, o lo está demostrando. Yo más que nada, o sea, lo digo, y no lo había pensado de esa manera, o sea, de que a lo mejor no estuviera enamorado de ella, pero en la escena final, cuando toma de la mano a Marla, creo que sí es una declaración de sí estoy contigo, ¿no? O sea, sí quiero estar contigo, ¿no? Suponiendo que Marla sea es real, ¿no? O sea a lo mejor una integración, ¿no? De este personaje Marla, ¿no? De lo que representa tal vez Marla, ¿no? Pero creo que justamente el hecho de que sean tal vez los tres en conjunto, o bueno, Tyler, Brad Pitt y Marla, imaginaciones o proyecciones de él, entonces cambia completamente también la perspectiva de algún análisis, ¿no? ¿Sabes qué pienso también? Es que al final de la película, bueno, se mete una pistola en la boca, ¿no? Es como que, digamos, el clímax de la película, el final. Ajá. A mí me parece muy sugerente, pero yo creo que, claro, lo que quiere decir el final, al menos de la película, porque el libro igual no lo he checado, yo creo que lo que se refiere es como de son sus tres partes, pero al final decide reprimir la parte homosexual, y el final es trágico, ¿no? Porque realmente al final no se termina como aceptando como es, sino que se queda con la fachada de, pues me sigo reprimiendo y me quedo con esta parte. Posiblemente, sí. Sí puede ser. Yo tengo esa lectura de la película. Sí puede ser. Ahora que le hablan de las personalidades. Sí, hay una, que esa escena me parece maravillosa, que salen ellos del bar, ¿no? Cuando él le habla por teléfono
van a tomar la cerveza y le dice, pues, no tienes dónde dormir, ¿no? Dice el otro, no, que el hotel, dice, ya dímelo, Sí. pídemelo, Sí. ¿no? Pídemelo. Y el otro, ¿qué pido? ¿no? Sí, haciéndose el tonto, ¿no? Que se quisiera dormir, Sí. ¿no? Si quieres, bueno, sí, a dormir sí, Sí, ¿no? sí. Y ahí empieza el club de la pelea, porque es donde empiezan a golpearse, que le pide Tyler que lo golpee, Pero ¿no? Y es golpean. donde empieza no hay un acercamiento erótico en la cama, pero ahí sí hay un acercamiento erótico en la lucha. Claro. También otra cosa que yo noté es justamente esta incapacidad de algunas instituciones o de algunas pseudocorrientes filosóficas, digamos por así decirlo, como tipo coaches de vida, coaches de seducción, que juega, por ejemplo, el papel, ¿no? Del primero el club de cáncer en los testículos y luego creo que era el de Chloe, ¿no? Donde está esta chica que pide sexo, ¿no? Antes de morir, que les dice, vayan a su cueva, ¿no? Y se encuentra un pingüino y creo que ahí es como, siento una representación, digamos, como de estos espacios donde no logran profundizar en el vacío o en la necesidad que tiene el personaje y muchas personas, yo creo, entonces lo retratan como de esta manera burda, ¿no? Como de pseudo filosofía, pseudo científico, ¿no? Donde no logran profundizar dentro de las necesidades espirituales de una persona, siguen tratándolos meramente como cosas, objetos, que a través de una técnica de entra a tu cueva, vas a conocer a tu animal espiritual, y no conecta el personaje tampoco con eso, ¿no? El animal espiritual, platicando yo hace rato, antes de venir para acá, me decían que los pingüinos son animales bastante, con conductas homosexuales bastante marcadas. ¿No? Entonces, digo, no sé, ya estoy a lo mejor, pero lo que encuentra en la cueva es un pingüino, ¿no? Y luego a ella. Claro. O sea, es Mira, eso no lo sabía. Es que Finch, bueno, no sé si en el libro pasa eso, ¿no? Pero lo que sí es que Finch puso un montón de mensajes ahí ocultos, subliminales, sí, para reforzar la idea de que estamos, o sea, no cae duda de que estamos hablando de cosas homosexuales, ¿no? Sí. O sea, no quiere dejar ninguna duda. Y ese se firma en 1999, ¿no? La película, ¿no? 99. Es el final de la década de los 90. O sea, también ahí es se está ya rompiendo un pensamiento muy, había mucho odio. Muy homofóbico. Pero durísimo. Los 90 fueron muy homofóbicos. Pero, digo, vivencialmente yo me acuerdo que el simple hecho de yo traer un arete, o sea, aguas, maricón, y todo eso. Entonces, esta película, al final de una década, está mandando un mensaje implícito, pero muy, muy bien, como encriptado, o sea, muy bien puesto. Lo que muchas personas que ven la película, amigos, salían y vamos a hacer nuestro club de la pelea y todo así como que claro, sí, claro. Vamos a ponernos como Brad Pitt, ¿no? Esa es la maravilla de la película. Yo también recuerdo eso de toda esta banda que estaba fascinado con la película y con el club de la pelea, ¿no? O sea, y con Brad Pitt. La onda de la pelea, por todo lo que representa, ¿no? Mientras que si en ese momento hubiera uno podido descifrar lo que estaba ahí, mucha gente hubiera dicho, no, yo no. Lo que yo creo es que sí, o sea... Exacto. Lo hace de maravilla. Yo creo que sí saben, o sea, es que sí. el hecho de poner a Brad Pitt y ponerlo como, o sea, un icono, porque es lo que lo sigue. Sí, y justamente mi análisis es como de, lo que pasa es que el protagonista lo que hace es que no solamente lo admira, sino que lo desea. Sí, ¿no? por supuesto. Entonces de esa admiración nace. Entonces yo me pregunto si todas las personas que ven esa película, todos los hombres que se sintieron como identificados o que querían hacerlo, o sea, ¿qué tanto, no? Claro. Exacto. Sí. O sea, Exacto. Yo no tengo duda de eso. O sea, Sí, me parece curioso, exactamente. ¿no? Yo no tengo la menor. De hecho, en ese tiempo no se hablaba del tema de la película como si hubiera una cuestión de homosexualidad. Porque esta es la primera regla del club. La primera regla del club es no hablar del club. Sí, claro. No vamos a hablar de esto, no voy a salir del closet, güey. No, eso no se habla, eso no se dice, no, güey. No, y también, o sea, ahí también justamente menciona, ¿no? Como a estos, cuando están en el camión, ¿no? Que dice,
la autosuperación es la masturbación, ¿no? Porque están viendo a un hombre modelo así mamado, con cuadritos, todo esto, y cómo se burlan de ese ideal, ¿no? De hombre, ¿no? Que nos venden como en las redes o en la publicidad. Y creo que justamente es muy, muy interesante cómo lo dice, la autosuperación es la masturbación, porque también dentro, digamos, de estos espacios de gym, de ejercicio, se ve mucho también esta represión, ¿no? Digamos, de querer vernos como fuertes, mamados, todo eso. Yo creo que todos hemos caído como en esa, pues, en eso, ¿no? O sea, bueno, al menos dentro del medio que estoy yo, muchos compañeros caen dentro de esto. Ya se olvidan, digamos, como de la actividad, que es el arte circense, y empiezan como a meterse hasta esteroides, ¿no? Entonces, ahí creo que hace también una crítica, digamos, como a estos cuerpos, a estos ideales de cuerpo masculinos, ¿no? Fuertes, varoniles, ¿no? Que igual sigue como la duda de qué es un hombre, ¿no? O sea, cuál es la definición de un hombre para él, ¿no? Esa escena, también esa parte, ellos van caminando por la calle y no sé si se fijaron, en la el parada. paradero de autobuses, está otra vez la imagen de un hombre, un modelo, semidesnudo, enseñando la espalda baja. Luego se suben al camión y están los anuncios de Gucci, de ropa íntima. Y ellos hacen esta burla del modelo del modelo hombre afeminado, ¿no? El masturbatorio. ¿Sí? Es que eso es muy paradójico, porque entre más machín se vea y más crítica, más gay es el asunto, más homoerotizado es. Al decirle femenino al otro, empiezan a decir no, y hasta hacer actos como de macho, así como fálicos, sí, claro. Acercarte, y al otro, el femenino es el afeminado, es al revés. Y no porque fuera afeminado, más bien es una actitud muy marcada homoerótica. Yo vi esto desde las primarias. Llegaba la banda y luego te volteabas o algo y te hacían así, güey. Entonces, órale, ¿no? Presta, güey, ¿no? Y ahí presta para la orquesta, y ponte, y todas esas actitudes como de machín, todo eso, pues más bien son muy de deseo erótico entre hombres, o sea, claro. son manifestaciones homoeróticas. O sea, ¿a qué se está refiriendo entonces como eso es femenino? Yo creo que igual lo decía Mike, que es justamente como pareciese como que el hombre en la época moderna está perdido, ¿no? O sea, digamos, por así decirlo, el hombre blanco heterosexual, ¿no? O el hombre heterosexual está perdido, como que no hay una identidad para él. O sea, antes creo que, bueno, por lo que he leído, por ejemplo, de Fromm, antes había un ritual, ¿no? En el que pues la mujer a cierta edad hacía un ritual, el hombre a cierta edad hacía un ritual, o en estas tribus. Y ahora carecemos, digamos, como de esos rituales, pero, y lo dice un psicoanalista, no recuerdo el nombre, decía, las mujeres nacen y los hombres se hacen. ¿Qué quiere decir? La mujer, digamos, no lo dice, digamos, como, lo dice de manera profunda, que la mujer la determina la sociedad, la encierra como en un esquema, pero la mujer tiene la libertad de salirse de ese esquema, porque ya tiene un rol predeterminado, prejuicioso a lo mejor, pero tiene un esquema del cual puede salirse. Y sin embargo, el hombre no tiene un esquema, o sea, no está encerrado en nada, entonces tiene como muchas posibilidades y sin embargo está perdido, ¿no? O sea, entonces creo que hay un tema muy, muy interesante a tocar, ¿no? Que bueno, creo actualmente muchos gurús o muchos coaches toman a estos hombres y empiezan a hacer como sus especies de sectas, ¿no? Como dándoles una guía, ¿no? Los valores tradicionales. Yo también lo veo en la falta de, por ejemplo, de padres, ¿no? En este caso, hay una crisis también importante de que los hombres no tienen padres. Y se adjudica muchas veces, yo creo que erróneamente, ¿no? Como que te falta ser hombre porque no tuviste padre, algo así, ¿no?
Digo, se me hace muy Ajá. erróneo, análisis erróneo. Pero, por ejemplo, sin irnos tanto al homoerotismo, a la homosexualidad, o sea, Dice que la cámara está mal, que nos vemos en vertical. Ah, sí, Bueno, supongo que es por el formato, ¿no? sí, es el formato, sí, así va a estar. Ok. Ya después se pasa a YouTube en en horizontal. horizontal. Perdóname por interrumpir. Sí, sí, sí. De Nomás hay que que, voltear el teléfono. de que el hombre no sabe dar cariño, o sea, si se dan cuenta, o sea, perfectamente, si quitamos los golpes con los chingadazos, pues, Ajá. se puede cambiar perfectamente por besos, ¿no estamos de acuerdo? O sea, es lo mismo para el caso práctico, ¿no? Pero lo que voy es como de que, o sea, se toma mal como que un hombre pueda tener ese contacto con otro hombre sin que se pueda malinterpretar, ¿no? O como que se tiene ese miedo de que se pueda malinterpretar, o sea, no hay punto medio, no hay un punto en el que sea como de contacto de amigo o contacto sexual, ¿no? Como que no hay una diferencia, o yo la noto así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el simple hecho de agarrar y darle un beso a un amigo, ¿no? Agarrar a un amigo, abrazarlo, y es como de, no, eso es muy gay, ¿no? Y Eso se hace solamente en las borracheras. Ya que te liberaste, entonces ya le puedes decir al amigo hermano y, y llenarlo de besos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí vamos un poquito a las opiniones incendiarias. Las feministas dicen y hablan del patriarcado opresor y dicen el heteropatriarcado. Yo lo he comentado en otros lugares, tengo la desgracia de ser un aburrido heterosexual. ¿Sí? Sí, o sea, hay muchas más posibilidades, pero pues, por alguna razón yo me limité a una. ¿Sí? Y entonces el patriarcado, desde mi punto de vista, no puede venir de los heteros, porque los heteros, en realidad, nos gustan las mujeres, las amamos. A mí no se me ocurre golpear a una mujer. ¿Sí? ¿A quién sí se le ocurre golpear a la mujer? Al que la desprecia, al machín, al que le gusta estar con los hombres, al que hace su club de la pelea. Al que hace su club de la pelea, al que llega y desprecia a la mujer y la pone ahí atrás, ¿sí? Y prefiere ir a echarse unas chelas, ¿sí? Y hablar de sus viejas, ¿no? Eso es una postura que desprecia a la mujer, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo sí siento que nuestras sociedades están llenas, como dice Mitch, así en la primaria llegaban y te metían la mano hombres. Sí. Estos educados en este patriarcado. ¿Pero para qué te educaron? Para acercarte al hombre, para admirar lo masculino, ¿sí? El que admira lo masculino, bueno, yo no estoy diciendo que sea una conducta equívoca al ser homosexual. Lo equívoco es no asumir las cosas, ¿sí? Bueno, sí lo soy. O sea, no hay, qué bueno, ¿no? Si ahí te gusta. Incluso había, bueno, o sea, por ejemplo, yo escuchando a varios hombres, cuando era más chico, algunos me decían como de que no, es que yo tengo miedo de ser gay, ¿no? O sea, algunos abiertamente sí. decían eso, ¿no? ¿Qué tal que soy gay, no? Entonces hay un miedo, digamos, como colectivo al experimentar esta sexualidad, al experimentar este contacto con el otro, en este caso masculino, de hombre a hombre. Entonces, pues me parece muy interesante que en un país o en países como los latinoamericanos que veneran a la Virgen, ¿no? Y haya tanto feminicidio, haya tanta violencia hacia la mujer, como tú decías, muy interesante, creo que ahí se entiende un poco más, porque es una represión, digamos, de no poder declararse tal vez como abiertamente homosexual, entonces un desquite con el otro, ya sea con el homosexual o con la mujer, ¿no? Ponen a la mujer en lo alto, wow, la veneramos y todo, entre puros machines, solamente pueden ser sacerdotes los hombres, las mujeres no pueden llegar a ser sacerdotes. Está raro, ¿no? Pero el simbolismo ahí es que lo que se adora no es a la mujer, sino a la madrecita, ¿no? A la Virgen, que es la madrecita, ¿no? Préstame a tu hermana, dice, ¿no? Uh-huh. Ajá, decía también aquí en México que todas las mujeres
eran putas, excepto mi mamá y mi hermana. Ajá, exactamente. Antes se decía mucho eso. Eh, Todas las era- mujeres son putas, el excepto mi mamá lenguaje y de mi los hermana. 80 El era lenguaje, políticamente lenguaje incorrecto. absoluto. Durísimo. Y entre los hombres se Pero decía- muy, o sea, delataba muchas cosas Sí, también. por Ya, sí, supuesto, claro. por supuesto. Era una apología fálica tremenda para todo. Pero, ajá, ¿qué querías? A eso, a que la mujer es un objeto, ¿no? O sea, préstame a tu hermana, ¿no? Sí, bueno, así decía, ¿no? En los camiones Sí. decían, Sí, pues en la defensa de atrás, pásame, ¿no? Ya que pasa, lo rebasabas, decían de adelante, pero a tu hermana, ¿no? Aventaban algo y una hermana. Sí, exacto. O sea, era este hecho de poner a la mujer como un objeto que era pasable, intercambiable, pero siempre desechable, ¿no? En cambio, entre los hombres siempre hay una admiración, ¿no? Ese güey es muy cabrón, ¿no? Ese güey es muy cabrón, hay que seguirlo. Hay una adoración de esta imagen fálica. Un hombre que se mete con varias mujeres es admirado. Una mujer que se mete con varios hombres no la bajan de Sí, o sea, no se le loca. permite a la mujer su sexualidad, ¿no? O sea, Ajá. no se le permite que ella pueda experimentar su sexualidad. Al contrario, y hay estas, que lo dice mucho el Temach, ¿no? Hay no, que es una cerradura que y lo hace como una especie de alegoría a que, no, pues una cerradura que se abre con todas las llaves, pues no tiene ningún chiste, ¿no? Pero una llave que abre muchas cerraduras, La llave maestra, ¿no? es una llave maestra, ¿no? Entonces, muy lamentable, creo, una declaración, No, ese bastante, tipo, la verdad, es muy misógina en ese aspecto, y que no deja de haber como esta objetivización de las personas, ¿no? El papel de la mujer como un objeto, y el hombre también siendo cosificado de alguna forma, pero siendo símbolo de admiración, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero igual sigue siendo... En el albur es el activo el que gana, ¿no? Entonces, estos hombres a los que en esta cultura enseñaban que si tú eras la parte activa en la relación sexual, seguías siendo hombre. Ajá, ¿Sí? exactamente. No importa que tuvieras Ponte, yo soy el que te da. yo soy el que te da, entonces yo soy el hombre. Yo sigo siendo hombre, tú eres el homosexual. Sí. ¿Sí? Está dentro de la cultura y está en este juego continuo, y que está en el albur, ¿no? El albur siempre es el que gana, es el que penetra, ¿sí? Otra, Y siguen sintiéndose hombres, eso es lo curioso, hombres en sentido heteros, ¿no? otra, O sea, otra lectura que también, por ejemplo, yo veo, digo, o sea, aparte de la parte homosexual, que también es interesante, es el tema como de la envidia hacia la mujer, ¿no? Es como, por ejemplo, el hecho de que un hombre clasifique de puta a una mujer es porque tiene relaciones con muchas personas, ¿no? Pero es porque él mismo no puede, ¿no? Y desearía poder tener esa cantidad de relaciones que puede tener una mujer. Eso, o, por ejemplo, también lo he visto que muchas veces hay hombres que tal vez no se identifiquen como hombres, pero por su rol, por su cómo nació y demás, como que no acepta la posibilidad de que tal vez le gustaría actuar o ser como una mujer, ¿no? Pero o sea, como no le tocó esa posibilidad y se niega tal vez a transicionar o tal vez como intentar identificarse, es como de el odio, porque no puedo ser como tú, ¿no? Ajá. Sí, por Y supuesto. hay violentas. Sí, hay una envidia. Por eso he visto también, aparte del odio y el rechazo hacia la gente homosexual, a la gente trans, ¿no? Cómo los matan, los agreden, ¿no? También... Sí, se le atribuye al otro un deseo que es de él, ¿no? O sea, que como es un deseo reprimido, se le atribuye, como tú dices, ¿no? A la mujer que es puta, ¿no? Que en realidad está disfrutando su sexualidad, pero la desprecia porque no puede él disfrutar su sexualidad abiertamente, ¿no? O sea, entonces se le atribuye el deseo al otro, aunque la otra ni nada que ver, o abiertamente esté teniendo su disfrute, su goce, pero él al no poder disfrutar como esta misma libertad sexual, pues es puta, ¿no? Despectivamente, ¿no? Es puto, ¿no? Es gay, ¿no? Entonces sí es muy, muy interesante acá la lectura que es. Sí, y en este sentido está tomado siempre como el elemento pasivo de la relación,
Ujú. ¿no? Es gay, es puto, es mujer, son los pasivos. ¿Sí? El vulnerable, ¿no? El vulnerable, el que yo puedo violentar, el que yo puedo atravesar, ¿no? Que está Cuando, mucho en el albur. sí, Ajá. cuando no hay una, pues así como un encuentro de dos, ¿no? O sea, un encuentro horizontal. Ujú. O sea, pareciera que es un encuentro de arriba hacia abajo. O sea, como de yo te domino a ti, ¿no? En vez de que sea una horizontalidad, ¿no? Donde ambos pueden disfrutar tal vez esa vulnerabilidad eh, o ese sometimiento o ese intercambio de sometimiento y de dominación, ¿no? Dentro de una relación sexual, ¿no? Pero él no se permite, o sea, este sometimiento, esta vulneración, ¿no? Y por ejemplo, los griegos que lo hacían, o sea, por ejemplo, esto se monta, o sea, la masculinidad no es algo nuevo y eso ya existe desde hace mucho, ¿no? No siempre, Siempre. No, no, no. Entonces, por ejemplo, lo que hacían los griegos era que los discípulos, los jóvenes, por ejemplo, que no tenían como barba, que estaban todavía como Los chavitos, imberbes. siempre eran los pasivos, ¿no? Y los que se sometían. Al final, cuando ellos crecían, y ya tenían ese privilegio, digamos, de ser dominantes, lo hacían. Pero también lo podemos ver en especies animales, por ejemplo, en los leones, ¿no? Cuando un macho alfa llega, domina a los demás, se monta encima de ellos y, o sea, ¿hasta qué punto es un tema? Bueno, es que yo considero que el acto sexual es social, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es un tema más como de dominancia, o sea, algo de placer, algo sexual, placentero, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí se juega el poder en la sexualidad también, ¿no? Y si hay una demostración en esto que dices tú, hay una demostración por medio del sexo de que yo puedo más. Y creo que los seres humanos no nos hemos disculpado de eso. O sea, actuamos de la misma manera. Aunque queramos decir que no somos iguales que los animales, tenemos las mismas conductas. Yo creo Somos que sí. animales. Sí, sí, pero el argumento es que somos racionales y que ya superamos esas. No, no, yo no creo. O sea, No, ni yo, o sea, tenemos o sea, un es una instinto cuestión, ahí. O sea, sí, yo creo que el poder también se juega. Desde luego el poder se juega. También me surge la duda, por ejemplo, digo, no sé, porque yo no creo que exista como una naturaleza humana, sino que más bien son comportamientos que tenemos, ¿no? Como por default y por reflejos, eso puedo yo definirlo como natural, ¿no? Pero fuera de los comportamientos, los roles, etcétera, siento que no juegan un papel importante hasta después, cuando se nos enseña, ¿no? Pero lo que voy es, si tú oponemos, por ejemplo, personas desnudas y que no, jamás se les ha enseñado, digamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? La utilidad o eso te genera placer, no sabe. O sea, ¿cuál sería su conclusión? ¿A qué conclusión llegarían estas personas, no? Bueno, no sé si quieran Entenderían comentar de algo. No, el problema es que desde niños estamos, desde que nacemos estamos cercanos al placer, ¿no? Es placentero el pecho de la mamá, es placentero el calor que da la mamá, la autoexploración. la autoexploración, ¿no? Las etapas estas de las que habla Freud, la anal, la oral, todo eso causa placer ir al baño, ¿no? Es decir, el animal está habituado al placer, desde pequeño, desde recién nacido. Claro, pero aquí viene mi pregunta, o sea, por ejemplo, si no tuviéramos esos conceptos, esos prejuicios o si nada, ¿se daría en este caso la dominación o nos guiemos Te meramente refieres por a el la placer? cuestión de la dominación. Ajá, porque Híjole, sería maravilloso eso, ¿no? Separaría yo, digamos, Que dejáramos el placer, eso y nos dedicáramos únicamente al placer. es que eso es lo que me Sí. genera la duda, ¿no? Sí, O sea, bueno, como- sería maravilloso. Como sí. una especie de cuestionamiento sobre la naturaleza humana, si naturalmente estas personas hipotéticas que no han tenido este acercamiento con la sociedad actual que tenemos, se dominarían entre ellos o disfrutarían su sexualidad, ¿no? Creo que es la pregunta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay partes de las cosas básicas de placer, dolor. Si tú no sabes nada, algo te va a causar un placer y vas a sentir rico y vas a tratar de hacer eso porque sientes rico. Y luego lo que te causa dolor y eso empíricamente va desarrollando algo en el espacio-tiempo que va desarrollando la persona sin saber nada, pero lo estás ya desarrollando por la parte sensitiva. Si tú no supieras nada,
Está muy interesante lo que acabas de decir porque me hiciste pensar en Kant en su razón pura. O sea, dice que ya traes aquí algo que ya va a empezar a interpretar cosas que tú no tienes el conocimiento, por ejemplo, del círculo de la taza. Eso está aquí, ya te han enseñado esas formas. Pero si no te hubieran enseñado nada, si tú no supieras nada de geometría, nada, absolutamente nada de nada, ¿cómo empezarías a interrelacionarte con el objeto? ¿No? Empezarías primero, pues, primero a sentirlo, ¿no? ¿Qué es esto? Se siente frío. Inclusive la parte de cómo definiéramos el placer y el dolor, digo, claro, o sea, yo creo que el placer es más bien como sensación, no deja de ser como un estímulo agradable, ¿no? Un estímulo leve, digamos, y el dolor es un estímulo que te daña, que te lastima. Entonces, no encuentro, o sea, de hecho en la homosexualidad también está mucho este rollo, ¿no? Como de que el dolor y el placer como que van de la mano. Entonces es como, no lo separamos, sino que va ahí. Ajá. Entonces también es como interesante, ¿no? ¿Dónde entra también el dolor? ¿Dónde entra también esa parte de permitirse sentir dolor dentro del placer? Yo creo que ahí entra algo, yo he pensado en eso, en el sentido de por ejemplo, un niño que se está autoexplorando, un ser humano está autoexplorándose en una etapa temprana de su vida y está en el seno de una familia dogmática. Cuando es sorprendido, es reprendido, pero lo ponen como si fuera el acto más horripilante que ha hecho en toda su vida y lo hacen sentirse una basura de lo que está haciendo. Y en ese momento que estaba sintiendo placer y es sorprendido, experimenta dolor, humillación y varias cosas que muy posible a posteriori puedan desarrollar algunas conductas. En lo que hablamos, eso es lo que yo he reflexionado y he pensado. No, seguramente las vas a desarrollar. O sea, tus conductas están marcadas desde la infancia, ¿no? Es decir, hay toda una línea que viene desde allá. Claro, cómo mezclar dolor y placer, ¿no? Como lo hacen los sadomasoquistas, ¿no? Encontrar en el dolor un placer. Yo creo que justamente creo que la sexualidad en el ser humano es muy vasta, o sea, realmente es muy, o sea, somos creo muy diversos y seguimos siendo creo un enigma para nosotros mismos, ¿no? O sea, en el sentido de que primeramente, ¿qué nos define como seres humanos y qué nos separa de la naturaleza y de nuestros instintos animales, ¿no? Lo que preguntas justamente es muy interesante porque cómo podemos convivir con estos instintos animales, porque en el sexo somos muy instintivos, somos dominantes o somos sumisos o podemos jugar a ambos papeles, y cómo integramos como este instinto y cómo integramos esto que llamamos humanidad, ¿no? Esto que llamamos ser un ser humano, ¿no? Estas emociones, este reconocimiento con el otro, ¿no? ¿Cómo se dice? Ponerte en tus zapatos, esta empatía, ¿no? Y también el cuestionamiento, también los animales tienen una serie de emocionalidades o realmente nosotros les atribuimos esas características humanas que yo creo que sí tienen, ¿no? O sea, pero las han ido desarrollando también a lo largo del tiempo, ¿no? Tal vez más arcaicas, si podemos decirlo así, pero hasta qué punto podemos integrar esto que llamamos humano y esto que llamamos animal, ¿no? Esto instintivo, ¿no? Es muy complejo, yo creo, porque nos mete justamente a qué es humano, ¿no? O sea, qué es lo humano o qué podríamos definir como lo humano y qué podríamos definir como lo animal, ¿no? A ver, lo que yo veo ahí es que el ser humano, esto que llamamos humano, tiene un cerebro que tiene muchísimas posibilidades por una cuestión evolutiva, que desarrollamos una gran cantidad de habilidades, parece ser mayor a la del resto de los animales, ¿sí? Pero en todos los sentidos, para el placer, para el dolor, para la tristeza, para la alegría. Y la cuestión del erotismo es justamente lo que nos distingue en ese sentido del animal. ¿Cómo hacemos con todas esas cosas que adquirimos, ¿sí? Para integrarlo a la sexualidad? Es decir, si yo tengo este problema, ¿sí? ¿Cómo a partir de ese problema puedo sentir yo placer? ¿Sí? O sea, ¿cómo juego entre el placer y ese problema? Sí, porque ese problema me va persiguiendo,
¿no? Esa cuestión que traigo metida me va persiguiendo, esa marca que tengo desde que se fue formando a lo largo de mi vida, que se fue quedando aquí adentro marcada, ¿no? Y que en determinadas o muy continuamente aflora sin darme cuenta inconscientemente, ¿no? Intento a veces hacerlo consciente y digo, ah, caray, es que esto me da pena, ¿no? Esto me causa problemas, pero luego busco cómo integrarlo en la sexualidad. Mm. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Bueno, El caso del sadomasoquismo. sí. A ver, ¿cómo a partir de esto puedo hacer algo que a mí me haga estar bien o que me sienta bien? ¿Sí? A mí me surge no pregunta, pero sí me genera como curiosidad esto, porque como ya había comentado, es un acto muy social, ¿no? Porque si se dan cuenta, conlleva ciertos rituales, ¿no? Para llegar a, ¿no? Y que una cita previa, ¿no? Que el preámbulo, todo lo que se hace, ¿no? El coqueteo, ¿no? El lugar, la música, ¿no? La vestimenta, el contexto, todo. Tiene que estar alineado como para que sea algo adecuado. Se supone que debe ser adecuado, cuando perfectamente podría hacerse a las 3 de la tarde bajo un semáforo, ¿no? No, porque socialmente está mal. Está mal socialmente. Hay reglas que dicen esto no se puede, ¿no? Bueno, dentro de esas reglas y demás, me parece como interesante abordarlo, la parte de qué tanto se desinhibe, ¿no? La persona cuando quiere tener ese tipo de actos y, ¿cómo decirlo? La idealización del acto, tal vez. O sea, por eso como que hay muchos gustos, variaciones, fetiches, ¿no? Todo eso, como que... Es lo que te digo, o sea, cómo jugamos con todo esto, ¿no? Uh-huh. Para poder, a partir de ese problema, ¿no? Buscar liberarlo por medio del placer, ¿sí? A partir del fetiche. Es que imagínense si fuéramos, ahí voy, esos comentarios que luego no gustan. O sea, cuando uno se acerca con la novia o la novia se acerca, bueno, la chica que te gusta, la relación que sea, ¿no? Ya para no hablar de cuestiones meramente heteros, ¿no? Y le dices a la otra persona, me gustas. ¿Qué le estás diciendo en el fondo? O sea, en realidad lo que le estás diciendo es, ¿me gustas? O le estás diciendo, al final de todo esto quiero acostarme contigo. Es que es eso. Es que es eso. Es eso, o sea, en el fondo es eso. Yo creo que... O sea, a nadie le dices, me gustas nada más porque... Sí. O sea, y crear una relación, un vínculo. Entonces pasa por todo este juego del vínculo, para al final, como tú dices, pudo haber sido en el semáforo, pero le haces toda una vuelta para llegar hasta un cuarto de hotel, ¿no? A un encuentro íntimo. Es que ese es el fin. El fin es reproducirse, ¿no? Digo, o bueno, en este caso, en hetero, ¿no? Hablando sí, en un caso hetero. Pero al final, o sea, como que el objetivo es como ese, ¿no? O sea, todas las relaciones pasan, o sea, por eso, ¿no? Van desde, de que la cenita, que la manita, que lo romántico y demás, pero sabemos que al final va a acabar en eso, ¿no? Sí, a ver, o es pero, la intención, ¿no? O sea, es que habría, aristotélicamente, habría esta idea de que la finalidad de todo esto sería la reproducción. En teoría. En teoría, por eso sí, o sea, pudiéramos llegar a pensar que finalmente todo esto lo hacemos, ¿no? Pero que la naturaleza hace que hagamos todo este juego para al final reproducir, ¿no? Pero hay todo un pensamiento que te dice, no, el sexo es para el placer, ¿sí? O sea, los animales se reproducen por medio de la sexualidad, pero el hombre tiene esta posibilidad, el género humano, perdón, tiene esta posibilidad de buscar el placer. De buscar el placer. Y entonces el sexo queda, la reproducción puede quedar como en segundo plano. Vamos, ¿no? El otro día lo platicaba y me ha llamado mucho la atención, le he dado muchas vueltas. El hombre, los hombres, género masculino, nos interesa la reproducción. Nos interesa, o sea, que salgan niños y cuidarlos, y en general no, en términos generales no. A menos que ya, o sea, que ya haya establecido un vínculo, tal vez, ¿no? Con alguien. Pero te interesa cuidar niños. Pero de entrada yo creo que en general no, o sea, en general no. Lo que se busca es el placer como tal, ¿no? Entonces ahí creo que justamente como dices, quedan como en segundo plano la reproducción y
puede también entrar, tal vez, la reproducción, pero pues no es lo más inmediato. Cuando empezamos, digamos, como en la secundaria, que nos llama la atención una persona, no pensamos justamente en esto, en tener un hijo, sino lo que pensamos es justamente en, o sea, acostarnos con la persona y tener placer, experimentar nuestra propia sexualidad. Es que hasta los gustos, ¿no? O sea, ¿por qué te fijas en un tipo de persona y no en otro, no? O sea, porque justamente ves esos rasgos como que potenciales para desarrollar, o sea, procrear, pues, ¿no? O sea, pero biológicamente hablando. Aquí también es donde yo voy, o sea, sí está bien lo del placer, se busca el placer, pero si ese fuera el fin o el objetivo, o sea, la masturbación te satisface, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto es nada más por placer y qué tanto no es porque está programado en su cerebro para de cierta forma buscar llegar con nuestro símil, digamos, y... Bueno, aquí yo lo que podría agregar tal vez es un cuestionamiento más, porque estamos viendo como el placer y aparte la reproducción, pero tampoco estamos viendo el vínculo con la otra persona, porque también creo que hay una necesidad de afecto con la otra persona que es justamente cubierta con la intimidad. Entonces también el hecho de estar acostadito con alguien, desnudo, ¿no? O peleando con alguien. Peleando con alguien. A ver, acercándonos, perdón el término, un poquito a la filosofía. En realidad, después de ver el universo, sí, lo pequeñito que somos, insignificante planeta, donde viven unos seres insignificantes, pequeñitos, ¿hay finalidades? ¿El universo tiene finalidades? No. O sea, esta idea de la finalidad, ¿no? El universo va hacia algún lado. Pues ahí incluso, o sea, bueno, en términos como tú lo estás poniendo ahorita también, y que entraría justamente lo que platicábamos también la sesión pasada, cómo pareciera que el ser humano no tiene una finalidad para existir. O sea, pareciera que llegamos a este mundo y tenemos, incluso para el placer, un sinfín de posibilidades, y eso nos causa estrés o ansiedad, porque como dice Sartre, ¿no? O sea, tenemos al final que tomar una decisión sobre el camino que vamos a tomar, y eso genera esta ansiedad, ¿no? Un cuchillo está hecho para cortar, hasta Aristóteles. Sí. Pero nosotros parecía que no tenemos o tenemos tantas posibilidades que eso nos abre un mundo de posibilidades y nos genera un vacío existencial, ¿no? En ese sentido, pues sí, está muy complejo. Está muy el absurdo. El absurdo. Vamos al absurdo. Ajá. Y, o sea, que no está mal que hagan su club de la pelea. ¿Está mal? No. ¿Que está mal qué? Que hagan su club de la pelea, que se estén peleando entre ellos. No, pues fue su forma de sublevación, ¿no? Como de sublimación, Con lo que preguntaste hace rato, hablando de corrientes que se estaban asomando en esta película, pues yo mencionaba a Nietzsche, por ahí te escuché que habías dicho estoicos, y dijiste algo muy interesante sobre la naturaleza, que te quería leer aquí. Dice, la naturaleza del mundo animal es el instinto, pero como los animales han sido dotados por añadidura del impulso por medio del cual realizan sus propios fines, se deriva que su propia disposición natural se verifica en seguir dicho impulso. Y la naturaleza del hombre es la de la racionalidad. Y dado que los seres racionales han recibido la razón para poseer una conducta más perfecta, su vivir según la razón coincide con el vivir según la naturaleza, en tanto que la razón se añade en ellos plasmado y educando al instinto. Educando al instinto. ¿Pero quién dice eso? Eso es que me había dicho... sí, pero ¿quién es? Ese es corriente estoica. De la corriente de los estoicos. De los estoicos. Ajá. Sí, exacto. A ver, uno ve caminar gente, ¿no? A mí yo traigo esa ocurrencia desde hace unas semanas, ¿no? Aquí estamos. O sea, no somos como unos esqueletos con cuerda. ¿Cómo con cuerda? Sí, se te acaba la cuerda. Ay, Tomás. ¿Ya? Hablando de cuerda, ¿quieres que se llame? Sí, por favor. ¿Cuál sentido tiene esto? No, o sea, estas personas que creen que dejando
que su nombre va a perpetuarse por generaciones. No, a la segunda generación ya nadie se acuerda de nosotros. Pasados los nietos, ya nadie se acuerda de nosotros. Ni siquiera los genes. Nada, nada. ¿Quién fue tu no bisabuelo, el tatarabuelo? No sé, ni me importa. No, hay un vacío general. Sí, o sea, no. Y es que en realidad no importa, ¿no? O sea, sí hay una necesidad para sobrevivir, ¿no? De darle un sentido a las cosas. Entonces, en ese sentido, creamos una identidad de los abuelos a los hijos y a los nietos, ¿no? Pero que se agoten eso y después, ¿quién está enterrado en el cementerio de aquí arriba? Y también, por ejemplo, me surge esa pregunta, o sea, porque yo creo que a nosotros nos parece necesario como tener un sentido, porque desafortunadamente desarrollamos tanto el cerebro que nos hacemos preguntas tontas que no nos dejan dormir, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, una hormiga no se cuestiona qué es, no se cuestiona por qué hace lo que hace, lo hace porque le tocó. Es necesario que el ser humano tenga como un objetivo. Yo creo que es que el problema, Mike, es que somos el único ser con conciencia de nosotros mismos. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento el cerebro humano desarrolló este saber de la identidad, ¿no? Te ves en un espejo, un perro se ve en un espejo y no se ve a sí mismo, ¿sí? Pero nosotros sí creamos esta conciencia, ¿sí? ¿En qué momento la creamos y por qué? Parece que por una cuestión evolutiva, ¿no? Y nosotros sabemos que vamos a morir. Los perros no saben que van a morir. O sea, no tienen en su cabeza esta preocupación. Si la tuvieran, se pondrían a trabajar, o a leer el periódico, o harían alguna religión, o harían filosofía, pero no la tienen, entonces ellos están tranquilos. Nosotros sí sabemos que vamos a morir, ¿no? En ese sentido, entonces nos ponemos a hacer algo porque queremos ir más allá, trascender, esta idea de la trascendencia. Pero, por ejemplo, digamos, supongamos que ya tenemos como que bien asimilado que vamos a morir. La única cosa segura es que vamos a morir, ¿no? Sí. Realmente. Sí. Y si ese fuera nuestro objetivo, tal vez, ¿por qué ¿Y a no morir? Nacemos y morimos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Cuando sea. No, pero ¿por qué importa, es tu objetivo morir? porque es el fin. O sea, pero digamos, ese ya está puesto, o sea, no. Por eso, digamos, naces y tú decides cuándo te vas, ¿no? Es como de, ya cumplí mi objetivo. Eso sería ideal, ¿no? Me gané me gané esta partida de cartas y digo, ya me siento realizado, pum, te matas. Ya no tengo más que hacer. No tengo más que hacer, te matas. O sea, al final cumpliste, digamos, tu objetivo lo cumpliste, pero, o sea, al final sabes que ese es el fin, ¿no? Tú decides cuándo, ¿no? Y yo creo que sería lo más interesante, ¿no? Digo, si a mí me preguntan, o sea, tú puedes decir cuándo te mueres o cuándo te vas a morir, pues decido yo, o sea, tener esa opción, ¿no? A que llegar y me muero, ¿no? Hasta lo planificas, ¿no? Dices, un día bonito, soleado, ¿no? Con mis nietos, ¿no? Y me vuelvo los sesos, ¿no? Digo, bueno, eso con los nietos está muy perverso. Sí, no, es como... Una idea. No, para nada, ¿no? No, pero, o sea, eso es a lo que voy, digamos, y si ese fuera, digamos, nuestro objetivo, ¿por qué nos perturba tanto el hecho de llegar? ¿No? ¿Será la incertidumbre? ¿Será que tal vez esperamos un propósito diferente? El hecho de... O sea, le tenemos mucho miedo a desaparecer. Es muy curioso. Es decir, antes de nacer no teníamos, bueno, pues, obviamente no nos acordamos nada, ¿no? Y cuando muramos tampoco nos vamos a acordar de nada. Pero tenemos mucho miedo a eso, ¿no? Por esta conciencia, esta identidad, este yo, ¿no? Este yo que quiere sobrevivir, ¿no? Y que quiere trascender a, no sé... Entonces tenemos un miedo terrible y además las historias que nos han platicado de eso, ¿no? Tenemos un miedo terrible y entonces inventamos, o sea, el ser humano, pues eso es la cultura, ¿no? Y religión, moral, política, el deporte, ¿no? Ayer perdió el América, dentro de 8 días resucita, ¿no? En otro juego y le gana ahora a otro equipo y entonces ya me siento tranquilo, ¿no? Es este juego de siempre querer estar presentes, ¿no? Sabiendo que un día no vamos a estar. ¿Tiene miedo a morir? El club de la pelea, al final, que se pone la pistola en la cabeza, en la boca. ¿Tiene miedo? Si lo vemos desde el lado literal o metafórico, bueno, el mensaje, digamos, el trasfondo, yo diría que no. No, de hecho él menciona en 2 partes, cuando va en el avión, justo antes de ya que se le aparezca Tyler, él dice
que pasara ahorita un accidente, ¿no? Y él, recuerdan esta escena, y, llega algo y golpea el avión y todos, y él todavía hace una cara así como de... y en ese momento abre los ojos y ya está Tyler ahí sentado. Pero él dice en ese momento, ojalá llegara un accidente que acabara con eso. Ujú. ¿No? Es decir, como yo no lo puedo crear, ojalá algo lo creara, ¿no? Para morir y para Sí, ir. como dándoselo al destino también. Aquí hay otra cosa que igual está muy interesante porque lo que creo que también nos da sentido un poco es el trabajo, ¿no? O sea, la realización o la creación de cosas materiales. Y, o sea, no por nada también, o sea, el ser humano creó herramientas desde un principio, ¿no? Entonces creo que también hay algo muy interesante aquí que es la materialización o la creación y la recreación del ser humano a través de las cosas, ¿no? A través de la materialidad. ¿Por qué tenemos esta capacidad? Como tú dices, no sabemos, pero tenemos la capacidad de crear las tazas. Yo, bueno, ahorita que estoy haciendo carpintería, pues hacer un poco de carpintería y eso me da un poco de satisfacción, ¿no? Pero al final creo que también corresponde a esta necesidad de dejar algo a posteriori, como una especie de perpetuación del alma, ¿no? Pero, perdón. Sí, algo que también digo, igual lo propongo como siguiente tema, ¿no? Si alguien tiene un tema más interesante o que diga está más chido, pues lo podemos hablar. Todos son interesantes. Pero, por La cosa ejemplo, es platicar. de la inteligencia artificial, no sé si vieron que están como poniendo células humanas, le están mezclando sí. con biomecánica. Entonces también me genera la duda, como que es humano, que no es humano, pero a lo que voy por lo que me dijiste, que el trabajo gratifica al ser humano, ¿no? Le da un propósito. Te reflejas. Es bueno el trabajo, no que te exploten, pero o sea, trabajar Sí, es bueno. Si se dan cuenta, los trabajos que están desapareciendo son justamente esos trabajos gratificantes manuales, ¿no? Que te toman tiempo, ¿no? Y que tienen cierta artesanía, manualidad, el arte, son los que están desapareciendo, se están quedando los más como mecánicos. Lo que la inteligencia artificial debería desaparecer, no lo está desapareciendo, pero está desapareciendo todo aquello que es como que le da sentido a las actividades, ¿no? Al ser humano. En el manifiesto, bueno, no en el manifiesto, en los escritos, Los manuscritos económicos, Marx, yo creo que tiene el concepto más bello sobre el ser humano, como el ser transformador, el ser creador. ¿Sí? Somos eso, somos creación, somos transformación, ¿no? Fuera de allá de todas estas otros rollos que nos avientan de cantidad de cosas que somos eso. Y en eso nos pasamos la vida de la forma más bella. Yo creo que cuando estás en tu trabajo de carpintería no piensas en el futuro. Ni piensas si vas a Estás en el ahora, Sí, en el aquí. Sí, justamente. y esto es la parte más bella, ¿no? Y estar viendo que estás transformando y creando algo. Sí. ¿No? A mí sí me parece eso lo más. Lo más. No tiene ninguna preocupación de más allá, qué va a pasar, cómo voy a morir. Que hace mucho tiempo escuché una frase muy interesante que dice que la filosofía nos ayuda a prepararnos para morir. O sea... Bueno, sí, eso decía el perverso de Sócrates. Una preparación para la muerte. Un hombre profundamente enfermo. Y feo. Y feo. No lo conozco. En el estricto lenguaje nietzscheano, dicen que era muy feo. Enfermo. Físicamente dicen que era muy feo. Okay. Y Nietzsche dice que estaba enfermo. Pero creo que yo al menos he encontrado un poquito más, y en el arte, por ejemplo, que tú dices, y es muy, muy interesante cómo la IA, en vez de ocuparse para generar más espacio para que se hagan estas pláticas, más espacio para que se hagan talleres manuales o de pintura, de artísticos, pareciera que arrebata al ser humano estas actividades y los empieza a dejar como en la nada, ¿no? O sea, como que pues ahora el diseño gráfico, pues, ¿qué hace, no? Salinas Pliego hace su publicidad en IA, ¿no? En vez de contratar a un diseñador gráfico. Y fíjate, eso está curioso, he visto que usan más la IA para hacer imágenes que para llenar tablas de Excel. Yo creo que gratifica más el tu poder pintar, expresarte, ¿no? O sea, a través de la pintura, hacer algo interesante, ¿no? Proyectarte, no sé, algo,
que estar llenando tablas de Excel, ¿no? Si me preguntas qué prefieres, yo Que- prefiero hacer una Que imagen. igual, o sea, también como decía Micho, al final creo que vamos a tener que integrar estas tecnologías. No nos van a dejar espacio para hacerlo, vamos a tener que utilizarlas. Al final de cuentas también la IA pues tiene su prompt, es decir, necesita un ser humano para que salga esa imagen. Pero uno. Uno, exactamente. Ajá. Ya no es colectivo. No, es anticolectivo. Ajá. Totalmente. es Pero individualista. no nos van a dejar espacio para que regresemos, digamos, a esta manualidad. O sea, van a seguir inundando como... A ver, con la cuestión de la industrialización de hace 3 siglos para acá, ya empezó este proceso. Sí. Es decir, este proceso, otra vez Marx, de enajenamiento del ser humano. O sea, te quito tu espacio creador para meterte a una máquina que produce en serie, ¿no? Es decir, ya, tú ya no vas a hacer, o sea, tú no tienes nada que ver con el producto final, Ujú. tú no tienes que ver nada con el diseño del producto, ¿sí? Tú nomás realizas una mecanización, ¿no? Ujú. Ahora ya también estamos Apoyas siendo a la máquina, ¿no? estamos siendo incluso arrancados de la máquina, ¿no? Ujú. Es decir, ya no tenemos nada que hacer, ¿sí? Y también va de lado con el propósito, porque si llegamos a un punto en el que la inteligencia artificial hace todo por nosotros, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál sería nuestro Pero igual Marx, y lo decía, creo en el Manifiesto Comunista, pero no sé en dónde más también, el capitalismo crea sus propias contradicciones, ¿no? Al generar este vacío también existencial, al quitar al trabajador de medio en la producción, pues ya no tiene margen para tener un sustento, por lo mismo ya no es consumidor, por lo mismo va a venir una crisis, ¿no? Sí, pero cuidado con eso. O sea, Marx está viendo eso en el tiempo. En su tiempo. Sí, pero el capitalismo ha dado muestras de saberse transformar y ahorita ya no estamos en el capitalismo marxista, estamos en el capitalismo industrial y postindustrial, o sea, ya ni siquiera, perdón, y financiero, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que quería acabar este cuate en la película? Poner bombas. Ajá, exactamente. Ah, sí. Para Ajá. derrumbar todo este sistema financiero, es decir, donde están todos los datos, ¿no? Y entonces ya no hay nada de nadie. Una rebelión contra el capital. Exacto, pero el capital financiero, Ajá. no el capital industrial del Sí, que sí, hablaba sí. Marx. Ujú. Entonces, lo que ahora tenemos que pensar es que estos sujetos que están creando esta nueva historia, ¿qué quieren del ser humano? ¿Sí? Es decir, si ya no te voy a extraer esto, ¿sirves? Tal vez eliminarlo. Pero no lo estamos viendo. Para tener- ¿Qué es lo que está pasando en Gaza? Se A viene, ver, esta serie de tipos se estorban Limpieza aquí, vamos a étnica. limpiar para poner hoteles para la gente rica. Y estos hoteles ya no manejados ni siquiera por Ni trabajadores, siquiera por ahora trabajadores. por- Claro, por porque si no se inteligencia. quedarían con los pobres de Gaza para que trabajen. que igual también, por ejemplo, ahí, digamos, poniéndolo en un caso ya distópico, a futuro. Ya no tan distópico, tal vez, Exacto. a futuro. No, no es distópico. Yo no Ya, soy ya es distópico. presente, ¿no? Sí. Que justamente lo vimos en Cyberpunk, ¿no? Digamos, se hace esta limpieza étnica, esta limpieza poblacional, y nada más quedan estos multimillonarios con sus máquinas, que es la eliminación de la civilización también. Porque, digamos, tienes puras máquinas, tus hoteles ya se manejan por máquinas, pero ¿quién sigue manteniendo a las máquinas? O sea, va a haber un momento en el que ya no, o sea, los recursos no van a sostener este sistema, y vendrá eventualmente una catástrofe, ¿no? Entonces, comunismo barbarie, ¿no? Decía Rosell, pero no tanto como dos opciones que existen, sino que todo puede irse al carajo, literalmente, ¿no? Y ahí, ¿qué haremos en determinado caso? ¿Qué haremos quiénes? ¿Qué haremos cuando, bueno, en nuestra época, por ejemplo, ¿qué nos toca hacer, no? ¿Qué nos toca hacer? Que yo creo que lo determinamos, creo, de una manera muy, muy bonita, el colectivo, ¿no? También retomar estas actividades, estos trabajos manuales, recrearnos en la música, recrearnos en la carpintería, en el arte, en el ejercicio, en el entrenamiento, Y el mantener contacto con las personas. y mantener el contacto, contacto físico con las Ah, personas, ¿no? exactamente. Eso es lo que nos toca, creo, ahorita en nuestra época.
No sabemos qué pase después, tendremos que ver después, y si ya no estamos, pues tendrán que ver las generaciones a posteriori qué hacer, ¿no? Pero pues esperemos lo mejor. Y es que el engaño fue muy bonito, decían antes de la caída del muro de Berlín, que había unos países totalitarios que manejaban tu cerebro, que manejaban tus conductas, que se metían a la intimidad de tu vida y que te dirigían, ¿no? A los países llamados socialistas. Sí, se acabó el muro de Berlín, pero ahorita sí estamos en el mundo totalitario. Ahorita sí hay personas que se meten a mi vida privada, sí hay personas que dirigen lo que compro, cómo lo compro, qué es lo que me gusta. Estaba viendo y estamos aquí metidos en esto. Una comparación que dice de que estamos más cerca, si de 1984 o de un mundo feliz, ¿no? Y la gente no sé por qué le tiene tanto miedo a un mundo como 1984 cuando... Ya lo vivimos. No, cuando estamos en un mundo feliz. Estamos drogadísimos, o sea, estamos harinadísimos. No es que yo creo que es una combinación de las dos. Yo creo que estamos más cerca del mundo feliz. 1984 es el Big Brother, ¿no? Ajá. Yo no he leído 1884 ni un mundo. Es el gran hermano, de hecho es. O sea, la persona que está ahí tomando, dirigiendo la vida de los seres humanos, le llaman el gran hermano. O sea, lo que salen en los programas ahora del Big Brother es una ironía, es un sarcasmo, ya no es una ironía. Te lo están diciendo de frente, mira cómo dirigimos tu vida. Eso que dijo Orwell, aquí está, ¿no? Mira, por lo cierto, que pasa es que estamos en esto. Este libro, el que habló hace mi hermano, saludos a Luis Achón. Ahí está. Precisamente. Es una edición muy bonita esa. Sí. ¿Más café? Aquí igual, regresando, digamos, como... No, yo ya estoy... Regresando como la película que hace, yo considero que se hace una crítica al capitalismo. No sé cómo lo veas tú. Creo que esta sí es abiertamente crítica al capitalismo. En esa época que todavía era como un poquito... Como que se estaba apenas tecnificando, ¿no? Porque ya empieza a hablar del internet, ¿no? Y de que apenas va surgiendo el internet. Que no alcanza a lo mejor a nuestros tiempos, pero se sigue viviendo, o sea, se siente cerca toda la película, ¿no? Y cómo no tiene, o sea, el mismo personaje no tiene razón de existir, o sea, incluso él mismo explota su casa, ¿no? O sea, realmente él explota su casa. Sí. Tiene todas las posibilidades, dice, estoy cerca, ya me faltaba una mesa, ¿no? Y la explota, y yo creo que justamente por este sinsentido de que él tenía las capacidades de realizar su vida perfecta, pero no tenía sentido, entonces decide destruir todo de una manera como un poquito, pues sí, bastante, pues extremista, ¿no? Es que también es poético, porque te das cuenta, como habíamos hablado, él no tenía personalidad, o sea, él es un, como dicen ahora, o sea, coloquialmente un NPC, ¿no? O sea, es un personaje programado para hacer ciertas acciones, pero no tiene identidad, o sea, por eso crea a Tyler, por eso en su mente, y Tyler le dice, deja que o sea, que ya las cosas no te manejen, deshazte de él, aviéntate a vivir, o sea, es otro yo que está peleando constantemente con uno, con el que peleamos todos los días nosotros, chino, otra vez, mañana es lunes, ¿no? Mañana un chorro de gente va a ir a chambear, y no quiere. Pero se obligan a... Claro. Entonces también, por ejemplo, el por qué hacemos estos trabajos, ¿no? O sea, el cuestionamiento, ¿por qué seguimos en estos trabajos? Yo creo que ahí hay que darle sentido a eso, ¿no? O sea, como de, ok, bueno, a lo mejor no estoy haciendo el trabajo que me gustaría hacer, pero ese trabajo me ayuda para poder pagarme mis clases de baile, ¿no? Y en esas clases de baile yo sí me recreo, yo sí me siento realizado, y al final del año voy a tener mi presentación, ¿no? Y en esa presentación me voy a sentir todavía más realizado porque logré avanzar en mi baile, ¿no? Pero sigue habiendo una crisis, o sea, sigue habiendo una crisis en la que no hay un bienestar para esta persona, porque sigue estando en un trabajo que no quiere, ¿no? Eternamente hasta que fallezca. Es que es una justificación, porque realmente si tú dices ese trabajo para pagar mis clases de danza, yo creo que lo que realmente deseas es dedicarte 100% a la danza, pero no puedes dedicarte 100% a la danza, ¿no?
Y es lo que se me parece importante. También, por ejemplo, algo que me gustaría preguntar, ¿cómo ven el tema de cómo abordan el anarquismo dentro de la película, ¿no? Que también es como muy, o sea, como que se vende así, ¿no? O sea, como que se ve de esa forma, ¿no? Como que Pues yo, voy contra todas las normas y pum, exploto todo y... depende, porque yo lo veo igual, o sea, así como anarquismo, pero también como fascismo, ¿no? Porque al final, o sea, les quita la identidad, los rapa todos están iguales rapados, todos tienen el mismo uniforme, entonces así como que muy anarquista tampoco, ¿no? O sea, como, pues, bueno, yo lo que sé muy poco del anarquismo, pero lo que sé del anarquismo busca la emancipación, ¿no? O sea, del ser humano. Es decir, y la colectivización, ¿no? O sea, hablando El anarquismo de izquierda, un anarcocapitalismo podría ser, pero yo lo veo más como fascista, ¿no? Así militarizado, ¿no? Porque incluso los dejan afuera y hasta que no aguanten la lluvia. No, y entrenan, se preparan, Ajá, sí, como en el ejército. sí, 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 sí. Sí, hay otra película, no sé, de Pink Floyd, no sé si la han visto ya, la de The Wall. Sí, bueno, he visto Que es más o menos la idea, o sea, finalmente cuando una postura se radicaliza, empieza a caer en estas, se extremiza, no se radicaliza, se extremiza, llega a caer en estas cuestiones, que bueno, finalmente es su otra parte, ¿no? Porque podemos también platicarlo, discutirlo, si todos estos personajes no eran también una creación de él. Es que se dan cuenta al principio de la película, cuando lo del avión, como que vuelve. Sí. Y si todo el mundo que construyó nada más es como un escape de su vida miserable, ¿no? Y que... A mí me parece esta la explicación. A mí me parece que todo es una explicación de eso. Sí, como una lucha interna, ¿no? Como una lucha interna, ¿no? Y cómo tú mismo puedes llegar a extremizarte, ¿no? Pero nos ha pasado, digo, creo que a todos nos ha pasado. Sí, sí, incluso como en esta búsqueda como de cambiar algo para ti, para tu entorno, y terminas yéndote al extremo. Al otro lado, sí, porque empiezas a dominar algo, y incluso empiezas a imponer. vemos como Tyler de una idea, digamos, como de sacarlo de ese enajenamiento, de eres un consumidor, somos consumidores nada más, qué es lo que tú quieres, qué es lo que incluso en el carro, ¿no? Le dice, ¿qué es lo último que quieres antes de morir, no? No, pues plantar un árbol, y responde uno, ¿no? Dice, y Tyler como que termina siendo esta figura autoritaria, fascista, extremista, que no permite ya nada más, o sea, otro pensamiento, ¿no? O sea, que no se radicaliza, se extremiza, y pues al final el narrador como que dice, no, tampoco va por acá, ¿no? O sea, yo lo que estoy buscando es otra cosa, ¿no? Yo lo veo así. Pero no puede dejar de verlo, ¿no? Es decir, a ver, ya no quiero que estés aquí. Ajá. Pero te vuelve a aparecer, es decir, es este fantasma que tenemos siempre nosotros de, yo ya no quiero hacer esto, y al rato lo vuelves a hacer. ¿Qué tanto le integra? Y vuelves a hacerlo. No, y yo, caray, yo había decidido que esto ya no lo iba a hacer. Retorna. Ahí hace mucho tiempo yo me preguntaba si los prejuicios se pueden quitar, ¿no? Y lo preguntaba en el espacio terapéutico. Y muy interesante lo que él me respondía, él me decía, no. Yo creo que no se pueden quitar. Los puedes integrar, los puedes pasar de vez en cuando, pero güey. Yo creo que estas cuestiones más bien son de aceptarlas, que son parte, son inherentes. Incluso como esa misma represión, ¿no? Homosexual, ¿no? Integrar. Ajá. Porque todos la tenemos, ¿no? Y usar una metodología para tratar esto, ¿no? Para cómo voy a lidiar con esto. Hacernos como que eso no es, por favor, bueno, malo, todos tenemos eso adentro. Todos. Y estar como negando ese instinto, precisamente, pues son los grandes problemas. Este güey tiene una vida, un trabajo miserable, repetitivo. Y deshumanizante. Y acaba por buscar algo, ¿no? Hace un nihilismo, es nihilista, hay una creación panárquica, fascista. Del superhombre. Un Ubermensch degenerado. Fíjate, yo tengo un amigo que vive en Huatulco, y estuve dando clases allá en la universidad, en Huatulco, que me platicaba que cuando llegó ahí a la universidad a dar clases,
buscó un alojamiento y le dijo un psicólogo que trabajaba en la universidad que él tiene un espacio en su casa como compañeros del departamento. Y ya que estaba cambiando, le dijo el psicólogo, oye, la verdad no te lo había dicho, pero mejor te lo digo ahorita para que no vaya a ver. Dice, yo soy homosexual. Y entonces le contestó mi padre, dice, sí, no te preocupes, yo soy marxista, ¿no? O sea, pues cada quien tiene su rollo, ¿no? Sí, Y sí. la cuestión es asumirlo, o Ajá, sea, vivir en el mismo edificio sin malos rollos. no, o sea, esto es lo que soy yo y no me apeno de serlo, ¿no? Ajá. Si tú eres homosexual, qué bueno, si yo soy marxista, qué bueno, a mí me gusta comer hígado, qué bueno, a mí no me gusta, qué bueno, o sea, a mí me gusta. No, qué bueno, o sea, a ti tampoco te gusta, No lo hago por lo necesidad. haces por necesidad. Pero cada quien, o sea, Sí. y yo creo que eso sería muy rico poder asumir las cosas, ¿no? Pero siempre tenemos mucho miedo al otro, ¿no? A los otros. Y a la que te juzguen, ¿no? El Al juicio, prejuicio sí, del otro. El juicio del otro, Ujú. sí. Y Prejuicio. eso, que va en el prejuicio. pues, ahí está unas consecuencias del dogmatismo, ¿no? Ujú. Este cuate, todos estos prejuicios, esta represión vienen por dogmatismo. A mí hace mucho tiempo, yo empecé a leer a Jodorowsky hace mucho tiempo, que a mí actualmente pues me parece pues un poquito, pues sí, un poquito como aprovechado con algunas cosas, ¿no? Pero da muchas referencias muy interesantes. Y una de esas que yo había leído hace mucho tiempo, que él decía que la gente no se atreve a tocar sus heces, ¿no? Y yo me acuerdo que lo platicaba con mis compañeros de la universidad, ¿no? Que él decía esto, y es así como, no, qué asco, qué sé qué más. Entonces creo que hay una serie de condiciones incluso propias que no aceptamos, que volvemos creo un poquito a lo mismo, pero que tampoco se pueden hablar, o sea, abiertamente, ¿no? O sea, no, qué asco, ¿cómo vas a agarrar tus heces, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa porquería? Y así. Cuando en realidad es algo que todos hacemos, es normal, y no podemos tampoco aceptar eso que salió de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante lo que hice, porque un alumno me decía hace un tiempo, me decía, no puedo creer que haya dos posibilidades según Hegel, ¿no? Que yo le platicaba de la dialéctica del amo y el esclavo, que yo todavía no leo a Hegel, pero pues esto lo había visto en un video hace mucho tiempo y lo leí a pequeños rasgos, ¿no? Y me decía, yo no puedo creer que existan estas dos posibilidades habiendo un mundo tan diverso. Y yo pensaba sobre eso y decía, bueno, es que no nos hemos tal vez permitido ese mundo diverso, ¿no? O sea, no nos hemos permitido tal vez hablar de nuestros propios prejuicios, cuestionar nuestros propios sistemas de creencias. Y puede ser de diferentes formas. Algunas, en mi caso fue por la terapia, pero también puede ser a través de la filosofía, puede ser a través del mismo arte, Del puede baile, ser sí, o sea, yo por ejemplo veo a la gente que va a los eventos de salsa, cumbia, y cómo la gente se expresa bailando, y es muy, muy, muy rico, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas posibilidades, pero pues obviamente es abrirnos también a la posibilidad del otro, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que se niega a la filosofía, ¿no? Que hueva la filosofía, que flojera estar hablando o leyendo libros, ¿no? Y no, es también abrirnos a la posibilidad de que, oye, a lo mejor en ese libro hay algo que te sirva, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y la vivencia. Uh-huh. Y la otra es la experiencia, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor toda la teoría, pero si no vivimos, si no nos conectamos con el otro, pues de nada sirve la teoría, la experiencia, la lectura, ¿no? Eso es lo que yo podría es que esto es un problema en general insoluble, creo yo. Leer crea conexiones neuronales, enriquece. Las personas en lo general no crean esas conexiones neuronales porque no leen, dicen que flojero los duerme. Esas personas no tienen acceso a otras posibilidades, entonces quedan con una y creen que nada más hay una y tratan de imponer eso. ¿Quiénes son los que no leen? Normalmente son los empresarios. Van a sus cursos de coaching. Ahí andas dando. Normalmente son los empresarios y son gente que les va bien en eso. Y eso crea poder económico. ¿Sí? Entonces, o te dedicas a leer para hacer una forma de vida distinta, o te dedicas a hacer poder. No sé si me estoy dando a entender con esto, es que esto es dramático. ¿Sí?
O sea, nosotros queremos que el mundo fuera distinto, pero los que ejercen el poder son estas personas que no leen Y no te dejan y que otra contratan a otros. alternativa y no te dejan como otra alternativa más que Y buscar el no hay poder, ¿no? otra alternativa. Entonces esto se vuelve como insoluble, ¿no? Ujú. ¿Sí? Los que quisiéramos que la vida fuera distinta porque vemos que hay otras posibilidades, No tenemos no, en realidad, híjole, para la gran mayoría no hay esa otra posibilidad y el mundo se vuelve aplastante. ¿Sí? Por eso tanta gente va a trabajar, porque no sabe que hay otra posibilidad. O sea, trabajar en estos trabajos que no les gustan, ¿no? Que no se dan esa oportunidad de decir, le puedo hacer esta otra cosa. Claro, pero es que todo, o sea, todo está diseñado justamente para eso, para que sigas esa misma línea y jamás te llegues a cuestionar y salir. Entonces es más complicado aún. Por supuesto, ¿no? Entonces Ya nuestra... está, así creces ya con la grabación, así es. De hecho, no sé si vieron Salinas Pliego, ¿no? Que se anda postulando como candidato Sí, no, y dando clases de historia con sus y que las encuestas lo ponen muy arriba y que como él tiene empresas va a saber dirigir un país, tipo Donald Trump, ¿no? Está esta también idea, ¿no? De que se vea a una nación, a la gente como una especie de empresa, ¿no? De que únicamente funciona cuando el Producto Interno Bruto sí, exactamente. Hay pérdida de la identidad, no hay humanidad, no hay nada ahí. Y yo aprovecho ahorita para cerrar mi parte, de que para mí este Club de la Pelea es una lucha por zafarse de la individualización y cómo este cuate está buscando el colectivo, como sea, está buscando el colectivo, pero pareciera que el colectivo es amenazante, no es peligroso, se acaba disolviendo el colectivo. La búsqueda de conectar con todos, de la manera que sea, en el contexto que lo manejamos todo, porque es una crítica que hablamos de homoerotismo, de muchas cosas, pero está buscando el contacto con las personas. Este cuate está totalmente solo, dividido, en una época que estamos totalmente ya separados y tiende más a separarnos, las familias se están separando, ya no se juntan, no tanto porque sea la empresa, sino porque ya juntos sales más adelante, hay un crecimiento, los problemas se resuelven más fácil, pero si tú separas, hay más control y más consumo, y el consumo es parte, pero esencial en la película. Sí. Yo con eso cierro mi aportación. Pues sí, justamente igual yo también coincido con esto, yo cerraría justamente cediéndote esto, que pareciera que nada más se queda con el consumo, el cotidiano, ¿no? Solamente somos cuando consumimos y no debería de, o sea, lo que propongo yo es justamente estos espacios, tratar de jalar a la gente que tenemos cerca para platicar sobre estos temas que a lo mejor no conocemos tanto, pero que son muy interesantes tocar, pues vivirlos, ¿no? Invitar a la gente a vivir de otra forma y darles otras posibilidades, ¿no? Pues ven, te platico de te invito a mi fiesta, pero pues te voy a leer poemas, ¿no? Este meme que dice, no vamos a ver Netflix, vamos a leer a Nietzsche. No, pero justamente dar la chance a estos otros espacios, ¿no? Yo cerraría con eso. No sé, Mike o Alfonso Tóteles. A mí me parece, en esto que dice Mitch, que la película plantea una cuestión primordial. O sea, yo sí creo, lo he leído, no es idea mía, que la enfermedad mental es una enfermedad epocale, es decir, cada época tiene su tipo de enfermedades mentales. Y lo que refleja esta película es justamente eso. En un cierto mundo, en un cierto espacio, se crea un tipo de enfermedad mental que en este caso disocia justamente por esta imposibilidad del contacto con el otro, ¿no? Yo al principio lo pensaba que era una cuestión esquizofrénica, ya está ahí como aclarado de que es este otro tipo de trastorno, y tiene que ver con esto, ¿no? Lo que decía de Marx, estamos enajenados como seres humanos, es decir, de nuestra humanidad, y cada vez es más notorio esto, ¿no? Entonces la película me parece que es un ejemplo de cómo estamos disociados
eróticamente, intelectualmente, de Ujú, todas sí, totalmente. formas. Y creamos cualquier mecanismo ahí Sí. para reubicarnos. Exacto. Y pues, bueno, yo creo que se agarra de un pretexto muy interesante, ¿no? La película. Y justamente al final yo creo que, de cierta forma, en la forma en la que entendemos el mundo de una forma tan lineal, desafortunadamente, llegamos a una conclusión equivocada o errónea, o una mala interpretación de la película, porque nos falta como esa capacidad de ver alternativas. Entonces, donde podríamos ver aprendizaje o donde podríamos ver señales de alerta dentro de nuestra propia vida, vemos una figura a seguir, vemos a Brad Pitt de una forma cool, ¿no? La alzamos, ¿no? Y queremos ser él, cuando en realidad no nos damos cuenta que es justamente la represión de nuestros deseos y demás, ¿no? Me parece muy, muy interesante la película, mucho que aprender de ella también. Sí, de hecho, sí, sí, sí. Y bueno, pues hasta aquí con la crítica del pensamiento incómodo del Club de la Pelea. Nos vemos para el siguiente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego. Tuvimos 4 vistas. 4. Sí. Está bien.